para poder ya empezar con el tema. Los que han traído Biblia física, saquen su Biblia, por favor. Y los que han traído su celular, hagan la simulación que están buscando en su celular, o el aplicativo de la Biblia, lo abren y lo estuvieran también leyendo. Una toma más y me tomaba una pasilla de profesor. Dale, agua, dale. Abran su aplicación, por favor, chicos. Abran su aplicación. Abran su aplicación. Y abran su aplicación con la palabra que le vamos a compartir el día de hoy también, para que ya lo vayan buscando en su Biblia física. Ya, a ver, le voy a leer la palabra que le vamos a compartir el día de hoy. Usted ya lo conoce porque Fausto también la estuvo compartiendo y el día jueves pasado él dio testimonio también con esta palabra. Me imagino con esta palabra, si no, es la palabra que el día de hoy vamos a compartir en Éxodo capítulo 17, versículo del 9 al 10. Dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Amén. Esta palabra es una palabra que Dios nos dio antes de que nosotros nos vayamos de viaje. Esta fue una palabra que para nosotros ha marcado un antes y un después realmente en nuestras vidas, en nuestra descendencia física, que son nuestros hijos, y en la vida también de ustedes, porque son nuestra descendencia espiritual. Amén. Amén. La verdad que hemos tenido una de las experiencias más maravillosas que nos han podido suceder, que nos están permitiendo también ver el panorama espiritual de este 2026 de una manera completamente diferente. Si en el 2025 hubieron muchas cosas, en este 2026 todas esas cosas van a ir siendo derribadas una por una en el nombre de Jesús. Desde la perspectiva de mi experiencia, esta vez yo les voy a comentar un poquito de lo que fue realmente este viaje maravilloso que Dios nos dio, que realmente solamente es una confirmación de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Amén. Dios, y esa es la seguridad que le queremos dejar en esta noche, Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios está deseoso de hacer que nosotros, aquellos que estamos perseverando en la fe, con altas y bajas, pero perseverando en la fe, con anhelos, con sueños, con deseos, con pruebas, no se desanimen y sigan perseverando, porque el tiempo de la cosecha es ahora. Amén. Y en la puerta del horno no se nos puede quemar el pan. Amén. Nosotros necesitamos ser muy intencionales y necesitamos ser muy visionarios de acuerdo a la promesa que Dios nos da. Porque si Dios nos da una promesa, es porque esa promesa se va a cumplir. Amén. Pero para llegar a la promesa van a haber un montón de obstáculos. Pero para eso Dios nos ha hecho ir del 25 al 26, porque nosotros estuvimos viajando a las 9:45 de la noche, salía el bus, y nosotros pasamos las 12 de la noche en el ómnibus, orando por nosotros, orando por la misión que nos dio ya el mismo 31, amaneciendo el 31, cuando Dios le dio esta palabra a Fausto en la mañana. Cuando Fausto recibió esta palabra, wow, fue una visión de lo que Dios tiene para nosotros en este 2026. Pero necesitábamos que esa palabra también ponerla en ejecución. Y la verdad que las mujeres, a veces nosotros somos las que un poco impulsamos. Fausto, cuando yo me quiero lanzar, Fausto me agarra. Pero cuando es un impulso que sabemos que viene de Dios, los dos realmente nos lanzamos a las cosas que Dios quiere para nosotros. Y fue lo que pasó, realmente. Y por eso ese día le decía, Fausto, cumbre,
bueno, ustedes saben que nuestra hija ya se casó, ya tiene su propia familia. Entonces, los planes también de ellos son diferentes a los nuestros. Y aunque nosotros ahí nos queríamos de todas maneras acoplar, Dios no lo permitió de esa manera porque Dios tenía otros planes para nosotros, otros planes para ellos también y también para ustedes. Amén. La verdad que ha sido espectacular lo que ha pasado, lo que pasó el día 31, tanto así que comenzamos a ver, Fausto, ¿dónde vamos? Viajemos, hagamos algo, pero no nos quedemos aquí. No queríamos quedarnos aquí y dentro de ese deseo hubieron alternativas y una de las alternativas fue obviamente viajar. A mí me encanta viajar y Dios lo sabe y como Dios lo sabe pone la palabra precisa, la palabra oportuna. ¿Y qué fue lo que pasó? Estaba preguntando sobre lugares, todos los vuelos estaban cerrados, no había ni un solo vuelo para nosotros porque estábamos 31. Hasta que pude conversar con una de ustedes que asiste acá al grupo y le pregunto, ¿no? Le pregunto, ¿y tú dónde estás? Le digo, yo estoy en Ancash y ahorita estoy en Huaraz con mi mamá. Entonces, cuando ella me dice así, yo inmediatamente, y ese es el Espíritu Santo, cuando tú estás atento a la palabra, yo le digo, Fausto, pero eso es altura, cumbre. Y si ese es el lugar que Dios quiere que vayamos, y Fausto también estaba mirando dentro de su propio panorama para ver entender qué era lo que Dios quería decir. Entonces yo le digo, no, ese es el lugar, vamos allá a Ancash. Entonces, pero coordinando con esta pareja preciosa que nos ayudó mucho para el viaje, veíamos que nos sacaron los pasajes, pero yo pensaba que nos íbamos a Casma, que es donde ella estaba. Pero a la hora que sacamos los pasajes y todo, era un viaje directo a Huaraz. Entonces, llegamos de frente para allá, salimos, nos consiguieron un pasaje en ómnibus para las 9:45, pero fue lo mejor que nos pudo pasar. Amén. Todo el viaje fue un viaje nuevo para nosotros. Imagínense, viajamos del 2025 al 2026 en un ratito. Y empezamos el año viajando, empezamos el año a un nuevo destino, porque particularmente yo no conocía Huaraz, Fausto sí, y empezamos el año haciendo algo que no teníamos en mente, como era viajar en ómnibus 31, jamás lo habíamos hecho, y en ese trayecto hemos disfrutado de la vista de las 12 de la noche de todos los fuegos artificiales, todos los fuegos artificiales filmándolo hasta que llegamos a nuestro destino. La verdad, cuando llegamos a Huaraz, ustedes saben, el golpe de aire y todo lo demás, el atentado, habíamos sacado por Booking, habíamos sacado el hospedaje y llegamos al hospedaje, pero como ahí empieza a construirse y ahí empieza a desarrollarse la palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que estaba Moisés, estaba Aarón y Hur, pero también estaba Josué peleando, pero había la parte contraria. ¿Quién era? Amalek. Tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a pelear y derrotar a Amalek. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos allá y nos fuimos al hospedaje, nosotros comenzamos a entrar al hospedaje y era trocha. O sea, del hospedaje hasta la plaza principal habían aproximadamente 10 minutos en taxi. Y nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos, obviamente, no pagar taxi, no estar alejadas de la plaza. Y encima era trocha, o sea, no todos los taxis suben, no todas las motos suben. Teníamos unos 5 a 7 minutos subir en trocha hasta el lugar. Así que Fausto y yo estábamos, no, de acá tenemos que, no podemos quedar acá. No, tenemos que buscar otro hospedaje, tenemos que buscar otro lugar. ¿Quién era? Amalek. Entonces, cuando nosotros entramos al hospedaje y conversamos con el administrador, el señor Walter, una persona súper amable, una persona que tenía, la verdad, que te daba pena decirle me voy, ¿no? Es una persona tan amable, tan linda, tan de Dios, que nos sentamos a conversar con él y el señor Walter nos dijo, no hay ningún problema, ustedes si desean le devolvemos el dinero, pero sí tienen que quedarse un día adentro.
fue suficiente para nosotros poder ver que era una persona bastante cordial, no era para nada problemático, o sea, era una persona donde queríamos nosotros estar. El hospedaje no se hacía bulla, nadie podía tomar allí, un hospedaje muy bonito, grande, muchos turistas, entonces todo era de Dios y nosotros comenzamos a entenderlo. Comenzamos a ver más allá de lo que nos estaba pasando. Y comenzamos a darnos cuenta que ya había empezado la batalla contra María. Y teníamos que derrotarla. Han sido los días más preciosos que hemos pasado en esos hospedajes. 100% recomendado. Una paz, una tranquilidad. Teníamos un balconcito, tú lo abrías y veías el valle. Te subías a la azotea, veías todo el valle y te podías tomar la foto que tú querías. Ese hospedaje era de Dios, pero ya había empezado nuestro proceso de enseñanza del 2026. Ya había empezado. Y ese fue el inicio realmente de toda la visión que ahora nosotros tenemos y que nos permite andar no con temor, sino sabiendo que pase lo que pase lo que aparentemente nos esté pasando a nivel de circunstancias, nosotros no podemos hacerle caso. Amén. Nosotros tenemos que saber identificar quién es ese espíritu que se está moviendo en medio de las circunstancias y poder no solamente identificarlo, sino no hacerle caso, hacerle la guerra y derrotarlo. Porque cuando nosotros, ¿qué hubiese pasado si nosotros llegamos al hospedaje y nosotros nos hubiésemos fastidiado más y no, vámonos? Yo creo que no hubiésemos entendido el mensaje. Pero lo entendimos. Entre nosotros nos apoyamos y nos decíamos, no, Jessica, Fausto, no, aquí es, no, Dios tiene el control. Espera, vamos a... Entonces, de esa manera, un matrimonio, una pareja, personas que estamos dentro del núcleo familiar, nos apoyamos. Cuando uno se cae, el UR y lo levanta. Pero cuando tú, en lugar de levantar, tú no te animas con el otro, con la otra persona, entonces los dos vamos a estar ciegos para mirar cuál es el propósito de Dios. Los dos caen. Pero gracias a Dios que nosotros pudimos ver, porque estábamos atentos a cuál era. Ya desde el momento que estábamos allá, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, sabíamos que estábamos en parte de la cumbre. Inmediatamente que llegamos, el señor Walter a nada le podía decir no. ¿Por qué? Porque era tan amable, tan lindo, que él mismo nos ofreció el tour. Cuando nos ofreció el tour, tomamos el tour y de ahí en adelante empezó un proceso de aclimatación que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Miren cómo es de bueno Dios. Te pone al experto, al especialista, a la persona que realmente te va a ayudar. Y Él nos metió en 4 días de tour donde entrábamos a un proceso de aclimatación que ni siquiera nos dimos cuenta. Nos daban el desayuno gratis, así que cuando nosotros bajábamos y teníamos que ir a un lugar de altura, Él te decía, tienes que tomar tomate de coco. Entonces, Él estaba allí pendiente, como el Espíritu Santo de Dios está pendiente de nosotros, diciéndonos qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Ha sido algo espectacular. El primer día nos fuimos, ya ustedes vieron la foto, saltando nosotros en la laguna de Anacocha, me parece, ¿no? Anacocha. Hermoso, para nosotros fue un panorama precioso, espectacular. Pero nuestro propósito estaba en el segundo día. El segundo día fueron las visitas a las lagunas de Parón. Y en la laguna de Parón, primero el guía, muy inteligente, yo creo que todo tuvo propósito de parte de Dios, nos dijo, antes de la laguna vamos a subir al mirador. Porque si subimos vamos primero a la laguna, no nos va a alcanzar el tiempo ni las fuerzas para ir al mirador. Hizo muy bien, todo estaba siendo guiado por Dios. Pero el mismo día que nos íbamos a la laguna de Parón, nosotros bajábamos, recuerden, una trocha, si no tomábamos taxi, para esperar el ómnibus, que no entraba porque era trocha, y estábamos parados ahí conversando todos, y un chico se para que iba también al mismo tour.
Y este chico, yo le pregunto su nombre y le digo, ¿cómo te llamas? Y ahora me dice Emmanuel. Cuando me dice Emmanuel, yo digo inmediatamente, Dios con nosotros. ¡Wow! ¿Qué puede hacer el Señor? Bueno, nos fuimos con Emmanuel, de ahí llegamos a la laguna de Parón y comenzamos la subida. Cuando habíamos caminado como 15 pasos de subida, sentíamos que nos faltaba el aire. Y encontramos en el camino a un par de jóvenes. Ella ya no podía y él la acompañaba. Pero ¿saben qué nos dio fuerza para seguir subiendo? Animarlos a ellos. Nosotros le decíamos, ustedes sí pueden, vamos, ustedes sí pueden. Y nosotros teníamos que esforzarnos por darle fuerza a ellos. Desde ahí ya Dios nos comenzó a mostrar su propósito. Si tú quieres subir a la cumbre no es fácil de subir. La cumbre cuesta subir, la montaña cuesta subir. Pero el dar ánimo a otras personas en medio de tu agotamiento, de tu cansancio, de tu prueba, va a hacer que el camino sea más fácil para nosotros. Que la otra persona llegue. Ese fue el primer propósito. Y que la otra persona llegue. Y que la otra persona, obviamente, le damos las fuerzas para que ellos lleguen. Y comenzamos a caminar. Cuando estábamos en el segundo trecho, se nos salía el alma. En verdad, me acordaba yo cuando hice una carrera, yo jugaba vóley en el Callao, en la Municipalidad de Bellavista, y me acuerdo que el que siempre nos buscaba los torneos, ¿no? los festivales, él nos metió en una carrera de maratón desde hasta el Canal 5. Entonces, en esa carrera yo llegué en 5º lugar. Gané mi polo, salí en el periódico, pero primero estuve en la ambulancia con oxígeno. Casi me muero, se me salía el corazón. Entonces, pero miren cómo es Dios. A veces hay experiencias que nosotros tenemos cuando hemos sido más chicos, cuando hemos sido pequeños, jóvenes, que se convierten a veces en traumas para nosotros y que no nos permiten subir a la cumbre. Entonces, ¿qué pensaba inmediatamente? Uy, de repente me va a pasar y al final voy a estar con oxígeno. ¿Quién era ese? Amalek. Pero lo pude identificar. Era mi trato personal subiendo a la cumbre de parte de Dios. Y yo ahora decía, no, eso no va a pasar. Ese es Amalek. No, me quiere poner temor para que yo no suba. Y como si yo sentía que el corazón se me salía, ahorita me da un infarto acá y me caigo, voy a aparecer arriba en la laguna de Parón. Son los pensamientos que te vienen en el momento que tú estás subiendo. Pero cuando tú recuerdas la promesa, tú sabes que Dios está contigo ahí. Y habían trechos que teníamos que subir, donde uno de esos había una chica que estaba inestable, porque hay trocha y también hay rocas. Esa chica estaba inestable, pero llegó un momento que yo trastabillé, porque ustedes saben que en ese trecho no pueden caminar 2 personas, solamente puede caminar una, porque es muy angosto, como dice la palabra, que es el camino. El camino de Dios. Angosto. Y si tú no llevas unas zapatillas de trekking, tú te puedes resbalar. Yo no había llevado ese tipo de zapatillas y yo me di 2 resbalones. Pero a la hora que yo me iba a resbalar, yo me cojo de una chica y ella me dice, estoy inestable. Pero miren, de mi boca salió algo que yo no pensé y le dije, a veces para estabilizarnos necesitamos ayudar a otros. Necesitamos que otros nos sostengan. Necesitamos agarrarnos de otros. Y eso fue otra enseñanza que hasta ahora me acuerdo que Dios me dio. Dios me dijo, cuando tú estabilizas a otro, tú también te vuelves estable. Amén. Tú también vas a estar firme. Wow. Y iba así trocha a trocha, caminando, hasta que una de esas Fausto me dice, Jessica, vamos a parar acá. Vamos a sentarnos en una roca grandota. Y vamos a orar. Y comenzamos a orar. Pero yo queriendo ayudar a no sé quién, a la chica, a la joven que venía pálida, era morenita, venía pálida por ahí, y yo quería decirle, sí puedes, y Fausto me dice, no te distraigas, es momento de orar. Esa es otra enseñanza que me quedó en la mente. Cuando se trata de fortalecer tu tiempo de oración, tú no puedes ayudar a nadie. Cuando se trata de tu comunión con Dios, tú no puedes ayudar a nadie. Así la otra persona aparentemente te esté llamando por algo de gravedad, tu tiempo con Dios y mi tiempo con Dios es nuestro tiempo con Dios. Y no lo podemos cortar. Porque si tú das y te quedas vacío, entonces tú puedes desfallecer. Es lo que estaba pasando con Moisés. Moisés estaba con las manos en alto, pero ¿se cansaba o no se cansaba? Se cansaba. Aarón y Hur lo sostenían.
son ustedes sosteniéndonos en oración. Pero también la oración es la que nos sostiene. Y necesitamos en ese momento cerrar la agenda y necesitamos olvidarnos de todo para solamente meternos con Dios. Nada más. Eso era lo que Fausto me decía. Y es algo que nosotros tenemos que hacer en este 2026. Nada nos puede distraer. No hay nada más importante que buscar la presencia de Dios. Si nosotros queremos ayudar sin presencia, entonces lo que va a pasar es que vamos a desfallecer. Necesitamos nutrirnos, necesitamos fortalecernos. Llegó un momento que seguíamos subiendo. En la primer trecho que subimos había como una especie de una parada con una placa. Yo agarro y le pregunto a la chica, ¿este es el mirador? Y agarra y me dice, no, el mirador está a 40 minutos. ¡Ay, Jesucristo! Y ahí es donde nos hacemos un video, donde yo agarro y digo, se lo vamos a mandar, agarro y digo, a nosotros no nos sostienen las piernas, no nos sostiene el corazón, no nos sostiene el cerebro, nos sostiene la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos va a hacer llegar. Amén. Es lo único que teníamos nosotros como norte y como visión para llegar. Llegó el momento de estar ya no en trocha, sino en roca. Y comenzamos a avanzar en la roca, hasta que llegamos casi a la meta. Y en una de esas vemos al guía. Y el guía agarra y dice, bueno, ya, acá está el mirador. Y acá, ¿este es el mirador? Sí, acá está el mirador. Acá ahí se pueden tomar fotos espectaculares y todo lo demás. Pero el chofer que estaba detrás de él dice, no, el mirador está un trecho más allá. Miren, van a haber personas que nos van a engañar para no llegar a la cumbre. Van a haber personas, van a haber situaciones que nos van a querer seducir para no llegar a la cumbre. Pero nosotros tenemos que tener discernimiento y tenemos que estar orando por discernimiento para que Dios nos muestre si realmente nos están diciendo la verdad o simplemente están siendo usados para no llegar al propósito. Eso, hermanos amados, solamente es como oración. Obviamente con Fausto, cuando nos dijo así Fausto, vamos, y nos fuimos para el otro trecho. Hermanos, cuando llegamos al otro trecho, realmente la vista era impresionante, extraordinaria. Se abrió el panorama así. Tú podías ver todo el valle. La laguna de Parón se veía en total plenitud, hermosísimo. Y llegó un momento en que teníamos que pararnos en un ángulo para que salga una muy buena foto. Y en ese ángulo, con mi celular y su celular de Fausto, que está para cambiar, pero que nos tomó las fotos que necesitábamos, estábamos tratando de ver cómo nos tomamos fotos. ¿Y quién cree que aparece? Ya le contó Fausto. Emmanuel. Emmanuel no lo habíamos visto en todos los 40 minutos, pero se apareció en ese momento y era el único que tenía las dos varas de trekking para apoyarse. Entonces, no nos habíamos dado cuenta, pero yo le digo, Emmanuel, ¿nos puedes tomar una foto? Ya, pero con tu cámara, porque tu cámara toma buenas fotos. Sí, ¿cómo no? Sí, póngase ahí, que esto, que lo otro. Y él le tuvo un video también. Cuando Fausto ahora le dice, Fausto no sabía cómo se llaman esas varas, ¿no? Entonces Fausto le dice, ¿me puedes prestar tu vara? Cuando Fausto dice, préstame tu vara y la otra también, en ese momento yo me quedé así y vino el 31 en la mañana cuando Fausto me decía, y Moisés tomó las dos varas. Nadie tenía en ese bendito mirador las dos varas que tenía Emmanuel. Nadie. Entonces, él era el que tenía que darlas. Y nos los dio y en ese momento yo me quebré, la verdad. Me quebré porque comencé a recordar todo lo que Dios nos había hablado y lo que nos estaba pasando. Y yo dije, Dios santo, es que Él nos tenía que dar las varas. Se llamaba Dios con nosotros. Regresamos al hospedaje y bueno, nos oramos, nos echamos a dormir, no podía dormir y yo me siento al pie de la cama. Y le digo, Señor, no puedo dormir, y comienzo a hablar con Él y todo. Y le digo, necesito que me des una palabra, Señor.
Ya Fausto les contó lo de León, que estaba en el Nevado también, clarísimo. Entonces le digo, Señor, dame una palabra. Le digo, ya cumplimos con el propósito. Fausto había dicho, ya cumplimos con el propósito, dame una palabra. Entonces yo agarro y abro la Biblia y la palabra decía descendencia de Israel. Entonces yo me acuerdo con descendencia. ¿De quién te puedes acordar? De mis hijos, mis nietos. La llamo a mi hija, ¿no? Y le digo, hijita, Dios me ha dado esta palabra, me he acordado de ti y te estoy llamando para bendecirte. Te bendigo a ti y a Diego. Los bendecimos. Y comienzo a bendecir a mi hija, ¿no? Gracias, mamita, que esto, que el otro. Me voy a dormir. Al día siguiente me levanto bien temprano para tomarme una taza de cacao bajo y encuentro a Emanuel sentado, pues, porque es una zona para compartir. Emanuel, que esto, que el otro, ya, que está ahí, que tal. Y le comienzo a contar todo lo que te estoy contando a ustedes, lo que ustedes ya saben. Y le digo, Emanuel, le digo, tú no sabes quién eres. Y me quedo mirando. Yo le digo, Emanuel, y le cuento todo. Y agarra y me dice, se quedó así. Yo le digo, tú no te llamas Emanuel por gusto. Alguien de tu familia tiene que ser creyente. Y agarra y me dice, mis padres son creyentes. Cuando él me dice eso, yo me acuerdo del día anterior, al pie de la cama, la descendencia de Israel. Y yo le comienzo a decir, es que no podía ser de otra manera. Tenía que ser un descendiente de Israel el que nos entregue las varas. Amén. Y yo, wow, le digo, no podía ser otra persona. Mira, le digo, él obviamente no está la palabra, le digo, a veces nuestros padres que son creyentes se equivocan. A veces los que somos descendientes de Israel, los hijos de creyentes, a veces sufrimos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay un propósito con nosotros y nos ataca y nos lastima y nos hiere y quiere sacarnos del propósito de Dios. Pero yo te voy a decir algo, le digo, Emanuel. Dios tiene un propósito contigo. Tú de casualidad no estás aquí. Si tú nos has entregado las varas a nosotros, es porque tú eres la descendencia de la cual Dios me ha hablado el día de hoy. Y yo sé que tú puedes, de repente no me entiendes todo lo que te digo, pero un día Dios va a abrir tus ojos, porque tú eres un escogido. A ti Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para este momento, y un día tú vas a entender todo lo que yo te digo, y Dios va a sanar tus heridas. ¿Sabes qué, Manuel? Le digo, eres muy, muy especial para Dios. Y en ese momento, Dios selló en mi corazón. El hombre estaba casi al borde de las lágrimas, totalmente sorprendido. Y ahí comencé a hablarle cosas de Fausto. Y desde ese momento en adelante, Dios me hizo entender por qué vimos el león, porque yo todavía no lo entendía, lo veía, pero todavía no lo entendía. Dios me hizo entender por qué vimos ese león joven, porque no era un león con melena, era un león, ustedes lo han visto, joven. Y hasta ahí no lo entendía. Yo le decía, Fausto, eso no es un león, eso es una leona. Y Fausto me decía, sí, porque no es un león. Es una leona, porque la leona no tiene melena, ¿no? Pero cuando llegamos aquí a la casa, miren cómo es Dios, ¿eh? Y uno tiene que estar atento. Cuando llegamos a la casa, conversábamos este tema con Maite, y Maite ve y dice, es que no es un león ni es una leona, es un león joven. Y en ese momento todo comenzó a encajar. Algo que yo entendí fue la transición que están haciendo en la iglesia. En la iglesia están haciendo una transición de jóvenes y adultos. Pero la palabra me había hablado en esos días acerca de un personaje, Ben-Hadad, que se había levantado contra el pueblo de Israel. Y de Acab, específicamente, estaba gobernando en ese momento. Y Acab, dice la palabra, de que Ben-Hadad amenaza a Acab y agarra y le dice, tus hijos, tu oro, tu plata, todo es mío. Y yo voy a ir y lo voy a tomar. Y Acab le dice, no, eso no puedes hacer. A la primera le dijo que sí, a la segunda le dijo que no. Entonces Ben-Hadad se molestó y tomó consejo a Acab, el rey de Israel, con los ancianos, y los ancianos le dijeron, no le aceptes y vas a levantar o vas a formar para la pelea a los siervos de los príncipes. ¿Y quiénes son los príncipes? Los jóvenes, los hijos. Los siervos de los príncipes, jóvenes también. Entonces, y el ejército de Israel. Es decir, hay una fusión. Son los jóvenes
de este grupo y son los adultos, la experiencia, la juventud, quienes vamos a poder llegar a la cumbre, conquistar cosas para el Señor, cosechar de parte de Dios. Amén. Miren, Dios me mostró de que sí hay una transición. Me mostró una palabra que me dio cuando mi hija tenía 15 años y yo le pregunté de rodillas a las 11:55, Señor, yo quiero que me muestres el futuro de mi hija, porque mi hija en este momento pasa de ser prácticamente una adolescente a una señorita. Yo quiero que me digas cuál es el futuro de ella. Y Dios me dio una palabra con Salomón y me dijo, se va a sentar en trono. Y en el transcurso que esa promesa se cumple, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Yo no sé qué estás pasando con tus hijos, pero sí sé y estoy segura de que Dios nos ha dado una promesa. Amén. Nos ha mostrado claramente que ese hijo y esa hija tuya, así como Emmanuel, no sé dónde Emmanuel puede estar en ese momento, pero donde está, Dios lo va a traer. Estoy convencida, no tengo ninguna duda de que tus hijos, amén, así estén, no sé dónde, Dios los va a traer. Amén. No tengas miedo. No hagamos las cosas en nuestras fuerzas, porque eso nos pasa. A veces queremos agarrar a nuestros hijos a bibliazos. A veces queremos nosotros hacer cosas a nuestra manera. Pero ¿saben qué me mostró Dios? Me dijo, ¿sabes qué? Tus hijos están asegurados por la fe. Amén. Así como Emmanuel está asegurado por la fe de sus padres, que no fue perfecta, pero Dios, a pesar de que Emmanuel estaba fuera del propósito de Dios, en el corazón de Dios hay fecha, hay día, hay hora para Emmanuel. Amén. Dios ya me mostró que lo va a cumplir. Los jóvenes están pensando, pero es que yo siento que me falta, es que me regalé por aquí. Mira, tú perseveras. Tú estás asegurado, tú vas a llegar a la cumbre, tú vas a llegar, tú y yo vamos a llegar a la cumbre. Que vamos a pasar por situaciones, sí es cierto, pero tú recuerda que ya tienes una promesa. Y recuerda que no tienes que pelear con tu esposo, que no tienes que pelear con tus hijos, que tienes que pelear contra Amalek, porque Amalek es la que te ha declarado la batalla. Pero ya desde antemano el Señor nos ha mostrado que Amalek está vencido. Amén. Está derrotado. Solamente no baje los brazos, sube los brazos. Después de esa experiencia, hermanos amados, tuvimos ya, ustedes han visto la foto, estuve a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Yo esa vez Dios quiso tratar conmigo, Fausto me dijo que no podía, tenía cosas que hacer también. Y yo me fui sola, pero yéndome sola dije, no, por si acaso voy a meterme a 8 hojas de coca acá al bolsillo. Porque tenía miedo de llegar a esa altura. Tenía miedo. Pero yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. No tuve ningún problema a 4.800 metros de altura. Mientras yo estaba teniendo una experiencia, Fausto también estábamos teniendo una experiencia en paralelo. Los dos, Dios nos habló la misma cosa. Y después de eso llegamos a la casa de una de ustedes y pudimos cosechar uvas, yuca, palta. Y también fue una experiencia donde Amalek se quiso meter, porque apenas llegamos nosotros al lugar, se perdieron nuestras maletas. Queríamos renegar, queríamos molestarnos, pero Dios puso en nuestro corazón que había propósito. Y fue así. Si nosotros hubiésemos llevado la maleta al lugar donde aparentemente nosotros pensábamos que nos íbamos a otro lugar, pero era como si regresáramos a una hora del lugar, no podíamos traer toda la cosecha. Y eso significa de que tenemos que caminar ligeros. Este es el año donde tenemos que soltar. Este es el año donde tenemos que soltar. No nos aferremos a nada. No nos aferremos a nadie. Solamente pongamos nuestros ojos en Dios. Cuando pase algo, no pelees.
Cuando pase algo, tú tienes que decir, Dios tiene el control. Esto está pasando por algo. No lo entiendes. Es que nuestra mente racional no lo entiende. Pero Dios tiene un plan, aunque tú y yo no lo entendamos. Dios tiene un plan. Y el plan es grande, pero no nos cabe acá en la cabeza. Entonces comenzamos a buscar culpables. Pero no hay culpables. Dios lo permitió así. Dios pudo hacernos recordar, pero simplemente Él decidió hacernos olvidar. Y cuando regresamos con toda la cosecha, y yo imagino que Fausto les ha contado también esa parte, la verdad que Fausto iba así, yo iba así, con una maleta acá. Era imposible que pudiéramos llevar las maletas. Dios lo tenía todo bajo control. Cuando estábamos llegando al lugar, a 1 hora de Casma, veíamos que no había ni una casita. Y Fausto y yo nos mirábamos. ¿A dónde estamos yendo? Dios mío. Cuando estábamos llegando, nos pasamos. Porque estaba todo oscurito. No había, era como una especie de asentamiento humano, nos parecía al principio. Nos pasamos, estábamos por al fondo y Fausto me miraba y yo no quería ni mirarlo. Vamos así, hasta que nos llaman y me dicen, no, ya se pasaron. ¿Dónde van ustedes? Nos dijo el chofer. Nosotros vamos al óvalo. Uy, ya se pasaron. ¡Ay, Dios mío, Señor! Regresamos, pero ¿eso qué significa? Que no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios nos muestra en su palabra. Amén. En ese lugar que nos parecía inhóspito, en ese lugar donde no había luz prácticamente, en ese lugar donde no hay casi nada de gente, creo que en toda la ciudad son más o menos 300 pobladores, en ese lugar cada uno tiene su chacra, en ese lugar al día siguiente se convirtió en un paisaje, una pintura hermosa, y en ese lugar fue que cosechamos todo lo que Dios nos permitió cosechar. ¿Qué simbología de qué? De lo que Dios nos va a dar este año. Amén. Lo que tú estás mirando ahorita, yo no sé cómo tú estás mirando, la verdad. Pero te voy a decir algo. Cambia tu forma de mirar. Yo no sé cómo tú estás mirando ahorita, que lo ves así tenebroso, una película de terror, que te está pasando el enemigo. No puedes empezar así el 2026. Si tú no tomas en cuenta la palabra para tu día a día, la verdad, tú no vas a cosechar. Pero si tú confías en Dios y cambias tu lenguaje, porque tu lenguaje te va a decir lo que tú ves. ¿Qué estás viendo? No, hombre, que no sabe lo que falta, que esto, que el otro. No, cambia ese lenguaje. Te estás perdiendo la bendición. Estamos en las primicias del año. Tú tienes que cambiar un lenguaje por un lenguaje de abundancia, aunque no lo veas. Amén. Tú tienes que ponerte bien, cerrarte los pantalones bien y agarrar y decir, no. ¿Saben qué me pasó? Que me está ayudando mucho. Mi hermana y yo compartimos mucho la palabra. Nosotros realmente disfrutamos compartiendo la palabra. Cada vez que nos sentamos a conversar, nosotros somos palabra, palabra, palabra y palabra. Y ella me compartió una intercesión que hay en las madrugadas, aparte de la que hay con nuestro pastor. ¿Y saben cómo se llama la intercesión? Subamos a la montaña. Cada vez que entro a esa intercesión, esa oración, Dios solamente me confirma hasta mis pensamientos. Yo estoy teniendo una lucha por acá y ella lo está mencionando. Yo estoy teniendo un pensamiento por acá y ella lo está mencionando. Toda la vida desde chica me soñé que yo subía una montaña, desde chica. Dios quiere que nosotros subamos a la montaña de la oración. Esa parte es la parte simbólica, pero realmente la montaña es la oración. La montaña es buscar a Dios. La montaña es lo más difícil que ahorita te está pasando. Que tú dices, no, pero que usted no sabe mi problema. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te ha dado una promesa en la que tú tienes que confiar. No podemos ser tan débiles en la fe. Tenemos que fortalecernos en Dios. Y tenemos que avanzar y llegar a la cumbre. Amén. No puede venir un problema, hacerte así, tú caerte. No puede haber, ay, que a mí no me miró, ay, la líder no me miró, ay, que me dijo esto así, ay, pero que yo me tenía que sentar en la silla. Por favor, hermanos. Y
Imagínense. No, a mí me parece, no, hermanos, no. No, necesitamos confiar en la palabra, porque la relación con Dios es una relación de confianza. Eso es lo que Dios quiere, confianza. Y aquí hay diferentes caracteres. Es como que si yo estoy en el trabajo, no me gusta mi jefa, me salgo, pues. ¿Tú te vas a salir? No te vas a salir. Si no. Y en la fe, nosotros, hermanos, queremos hacer lo que se nos da la gana. Así, aparentemente, no me gusta la hermana Jessica cómo habla, ahí la puso Dios. Ahí la puso Dios y ahí Dios la va a respaldar. Ahí con ella vas a ser formado. Con el hermano Fausto vas a ser formado. Te guste o no te guste. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace las cosas a su manera. Él es un Dios soberano. Él sabe que está tratando contigo. De repente el orgullo, de repente la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, qué sé yo. La murmuración. Nosotros necesitamos realmente, hermanos amados, no comprometernos con Fausto, con Jessica. Nosotros necesitamos comprometernos con Dios. Y comprometernos con Dios es creerle a Dios y es ser formados por Dios. Cuando yo estoy comprometida con Dios, mi esposo se puede enojar, en algún momento se puede equivocar. Es un ser humano, no es perfecto. Entonces yo tengo que tener la capacidad y la fe para mirar a Dios y la promesa de Dios en Él antes de mirar ese momento. Eso es fe. Pero si yo estoy mirando, ¿por qué va a hablar? Si Él me dijo esto, lo otro, hipócrita, que esto. Hermano, ahí no hay nada de fe. Pero si mi esposo se equivocó, o mi esposa se equivocó, y yo agarro y miro la unción que hay ahí, de parte de Dios, y la verdad paso de largo la otra parte que me está diciendo acá, no mire, no, porque esto que lo otro, la verdad yo ya estoy alcanzando madurez. Pero si yo me quedo en lo otro, simplemente todavía necesitamos leche. Y los bebés no comen uvas, no comen palta, no comen yuca. Los que comen yuca son los que tienen tiempo, es decir, la mamá. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres tomar leche o quieres comer uvas? Uvas. Entonces ya sabemos, la pica bien rica, ya sabemos que es lo que tenemos. Amén. Bueno, creo que mi esposa... Y es tan espectacular que para el viaje a Huaraz, sin que ellos sepan, Dios usó a dos discípulos de acá de la serie, a Lorena y a Kevin. A Lorena Dios la usó para que nos oriente el lugar donde íbamos a ir. Kevin ya creo que va a tener que poner su agencia de viaje porque él fue el que nos encargó, él fue el que nos consiguió los pasajes. Miren, Kevin Travel. Kevin Travel. Kevin Travel. Aquí hay muchas cosas que recoger, pero tenemos que asimilarlo. La semana pasada le decía que empezamos el año cosechando, donde no habíamos sembrado. ¿Qué dice la palabra? Cosecharás donde no has sembrado, y habitarás casas donde no has construido. Punto 1. Punto 2. La palabra que Dios nos dio, yo quiero que ustedes lo recuerden y lo tengan bien claro porque va a ser la palabra para todo el año. Si queremos extendernos realmente. Para extendernos hay que subir. ¿A dónde? A la cumbre. ¿Qué cosa es eso? La oración. Miren, hermanos, la palabra dice: mañana yo estaré en lo alto de la montaña con la vara de Jehová. La vara de Jehová. ¿Y qué significa la vara de Jehová? Autoridad.
Amén. poder, protección, Amén. amor, Amén. extensión, Amén. crecimiento, Amén. prosperidad. Amén. La vara de Jehová. Y la vara de Jehová usted lo va a encontrar en la oración. Amén. En la oración. Ahí usted va a vencer sus temores. Ahí va a vencer sus dudas. Ahí va a vencer sus limitaciones. Mire, hermano, para que usted pueda extenderse, primero tiene que romper sus límites. Para que usted pueda extenderse, primero tiene que romper sus límites. Yo no puedo, no me gusta, esto no lo sé hacer, a mí no me parece. Rompa sus límites. Ya hay una palabra que ahora no se lo vamos a dar, pero les adelanto. Viene ahora el tiempo de restauración y prosperidad. Amén. Restauración y prosperidad. Amén. ¿Sabe dónde está eso? En el final de toda la prueba que pasó Job. Capítulo 42. Cuando oró por sus amigos. Al final de toda la prueba que pasó Job. Todas las críticas que tuvo Job. Y aún con las críticas que le hicieron, Job oró por sus amigos. Que lo criticaron, que lo juzgaron. Y después que oró por ellos, que lo bendijo a ellos, Dios lo levanta y lo restaura. Y le dio más de lo que él había perdido. Amén. Amén. Amados hermanos, esa palabra está hecha para este grupo. Amén. Para este grupo. Amén. La vara de Jehová está con nosotros. Amén. Él nos las entrega. ¿Dónde nos lo va a entregar? En la oración, en la cumbre, en la oración. Ahí te va a dar poder, autoridad, crecimiento, prosperidad, protección, amor, Amén. extensión. Amén. Amén. Todo eso significa la vara de Jehová. Amén. Rompa sus límites. Amén. Rompa sus límites. Mire, por poco le digo, rómpanse la cabeza. Para romper todo, porque las limitaciones están acá. En la mente. Las limitaciones están aquí. Nosotros nos limitamos. Tenemos un Dios que es ilimitado. Si la palabra dice que somos hechos a su imagen y semejanza, y si nuestro Dios que tenemos es un Dios ilimitado, ¿nosotros qué somos? Ilimitadamente. Hijos ilimitados. Usted, hermano, ¿usted cómo se siente? ¿Limitado o ilimitado? Sin límites, ilimitado. Sin límites. ¿Me dan cuenta? ¿Cuántas cafeterías por este año 2026, hermano? Por la fe, como está aprendiendo, 7. Increíble. De repente lo ha dicho por un tema de fe, pero ha soltado la palabra. Amén. ¿Y qué tiene la palabra? Poder. Si Dios no dice que nos dé la vara, ¿y la vara qué significa? Autoridad. Y si usted declara, Hecho está. ¿qué está haciendo? Está usando la vara de Jehová. Amén. Estamos usando la vara que Dios nos ha dado. Use la vara. Amén. Este año vamos a usar la vara. No para pegarle al esposo, a la esposa, ni a los hijos. La vara va a ser para que usted declare con autoridad y poder lo que usted realmente anhela para su vida y para su familia. Amén. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se imaginaban lo que hoy día ha pasado? No. Nosotros tampoco. De aquí. Pero Dios lo tenía planeado. Amén.
¿Se dan cuenta lo que Dios está haciendo? El privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, este grupo. Está usando. Está usando este grupo. Amén. ¿Usted cree que eso es casual? No. Con tantos grupos que tiene la iglesia a nivel nacional, ¿usted cree que esto es casual? Se está levantando la comunidad. Mire, la palabra sigue ahí. Para que tengáis el final que ya acabó el 2020. No, acá no me van a reclamar. Lo están asaltando, lo están asaltando. La palabra Jeremías 29:11 es para toda nuestra vida. Punto 1. Punto 2. Es para cada final de año. Es para cada final de año. Jeremías, perdón. 29:11. Jeremías. Dios cumplió su palabra con nosotros. Dios cumplió su palabra con nosotros. Dios cumplió su palabra con nosotros porque le creímos hasta el final. Faltando 3 días para que acabe el año, Dios nos mandó una tremenda bendición. De donde no me lo esperaba. Y les cuento algo, ¿no? Ayer me acabo de enterar que nos han mandado una segunda bendición. Amén. Es que ¿saben qué, hermanos? Miren, les digo la verdad. No he querido ni abrir el mensaje, pero así entre línea ya vi que han mandado una segunda bendición Gloria a Dios. Gloria a Dios. en el lapso de una semana. ¿Qué? ¿Porque yo soy el líder? ¿Porque mi esposa es la líder? Dile todo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Amén. Y la fe te demanda creer hasta el final. Hasta el final. No es que ya acabe el año y no ha pasado nada. No seguimos con los mismos problemas. Estás mirando los problemas y no estás expectante De lo que Dios está haciendo. de la bendición que Dios puede mandar. No sabes ni por dónde te va a llegar. Amén. Tú tienes que estar expectante con la bendición. No mires tus problemas. No mires tus problemas. Los problemas están en la mano de Dios. Amén. Problemas. Amén. Solo cree. Amén. Así que, hermanos, hoy día se entendió por la grabación de nuestro Padre. De repente en la próxima semana tenemos otra cosa novedosa. Amén. Hay que estar preparado para eso. Sí. Pero mire, ha sido bueno porque todos han venido muy elegantes, muy presentados. Han hecho una belleza todos ustedes. Vamos a orar. Sí, hay cumpleaños, pero he visto que el complementado no ha venido. Hay otro, poemas. Vamos a orar, chicos, vamos a orar.